Con pruebas en mano, Colombia confirma que el atentado contra Iván Duque se planificó en Venezuela. Se vence el plazo. Venezuela podría conocer hoy la decisión de la Corte Penal Internacional sobre la investigación a Maduro. Y la revolución judicial, presos de la cárcel de Caraballeda protagonizaron un motín por condiciones de hacinamiento. Violencia letal. Cada 34 minutos ocurre un homicidio en Venezuela y se incrementa el uso de armas blancas. Comenzamos. Saludos amigos, bienvenidos todos a la emisión de Noticias Impacto Venezuela de este viernes 23 de julio del año 2021. Comenzamos invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también a que le dé clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Comenzamos con las noticias. El intento de magnicidio contra Iván Duque y el ataque con carro bomba a una brigada del ejército días antes fueron planeados desde campamentos ubicados en Venezuela, según confirmaron las autoridades colombianas este jueves. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, aseguró que un capitán pensionado del ejército colombiano fue quien diseñó y ejecutó el atentado y el ataque con carro bomba, ambas acciones planificadas en Venezuela por el Frente 33 de las FARC, grupo guerrillero que han vinculado con la administración de Nicolás Maduro, a quien acusan de amparar a los grupos irregulares. Que este atentado contra el presidente y contra la Brigada 30 fue planeado desde Venezuela y por lo tanto es necesario hacer una reflexión a la comunidad internacional cómo el régimen de Maduro sigue albergando terroristas desde donde se planean ataques a la institucionalidad colombiana. Por su parte, el fiscal Barbosa achacó hoy con material de prueba y evidencia técnica los atentados del Frente 33 de las disidencias antiguas FARC que están lideradas por alias John Mechas y se cobijan en el país vecino. Fueron capturadas 10 personas, integrantes de esta organización en diferentes zonas del país, en Cúcuta, en el Zulia y en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, norte de Santander. Producto de este trabajo investigativo, fueron capturadas 10 personas integrantes de esta organización en diferentes zonas del país. Y hoy se cumple la fecha tope para que la Corte Penal Internacional, en la voz del nuevo fiscal Karim Khan, haga pública una decisión sobre el caso Venezuela por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En la Fiscalía de la Corte Penal Internacional existen dos exámenes preliminares. El primero, llamado Venezuela 1, fue abierto hace 3 años para investigar los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde abril de 2017 en las protestas antigubernamentales por los cuerpos de seguridad del Estado. El otro examen preliminar, llamado Venezuela 2, se debe a la denuncia presentada por Tarek William Saab, donde solicita a la Fiscalía que investigue presuntos crímenes de lesa humanidad derivados de las sanciones de Estados Unidos. Son muchas las personas que aún desconocen y no entienden la trascendencia del caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Es importante aclarar que hasta ahora la Corte no lleva caso alguno de forma directa. Todo debe pasar primero por la Fiscalía. ¿Qué viene después de conocer la decisión de la Fiscalía a cargo de Karim Khan? Se abre un margen de 120 días en el cual se debe notificar al Estado involucrado, se debe notificar a las personas a las que se les solicite la investigación y se debe notificar también a las víctimas para que aleguen lo que consideren necesario, para que en todo caso, si así lo estiman, consignen sus argumentos para que se decida si se va a abrir o no formalmente una investigación. Esto es básicamente la primera etapa del proceso. Depende de lo que haya hecho Fatou Bensouda el 15 de junio, de si solicitó o no que se abriese una investigación contra personas en concreto por la comisión de crímenes puntuales de lesa humanidad, y esto es lo que se va a saber el 23 de julio. ¡Viva, llámala, viva! Voy.
El fiscal Saab, por su parte, ya consignó el pasado 16 de julio su versión editada. No hay lapsos establecidos para los exámenes preliminares, algunos pueden durar días, meses o incluso décadas. Pero ¿qué pasaría si finalmente la CPI decide abrir una investigación contra Nicolás Maduro y su administración? Sería la primera vez que esta instancia juzgue a un presidente latinoamericano. Desde Caracas, Mildred Manríquez, Somos Impacto Venezuela. Aumenta la desesperación entre los privados de libertad producto del hacinamiento. Esta vez fueron los reos del 6CPC de Caraballeda quienes protagonizaron un motín, lo que ameritó la intervención de otros cuerpos policiales. La revolución judicial aún no ha llegado a ese espacio. La llamada revolución judicial todavía no llega al retén de Caraballeda a cargo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de La Guaira, donde hay más de 350 privados de libertad que se alzaron y exigieron la presencia de las autoridades. El hacinamiento, los maltratos de los funcionarios, la sarna, la tuberculosis y demás patologías se han convertido en sus principales problemas. 350 privados de libertad. Vimos una situación irregular ahí entre los mismos reclusos por un tema de una alimentación, un malentendido con unos traslados, entonces bueno, cayeron ahí los mismos en un tipo de alteración de orden público, tirando piedras, consignas, bueno. Afortunadamente, el inconveniente no pasó a mayores y la población reclusa logró calmarse a través del diálogo y no hizo falta el uso de la fuerza. Dialogando con los reclusos, cumpliéndole con otras atenciones médicas, unos traslados a los tribunales, la dotación de ciertas colchonetas, 5 o 6 colchonetas, unos ventiladores, agua para el baño de los mismos y bueno, están viendo la aceleración de justicia socialista. A los diputados de la Asamblea Nacional que están llevando, ya los mismos diputados llegan el día de mañana a empezar a verificar todos los expedientes de todos los privados. De los dos retenes con mayor población reclusa en el litoral central, este espacio es el que falta por atender. Se prevé que sea este viernes cuando se revisen sus expedientes a través de la llamada revolución judicial. Con la jornada médica de salud de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se le aplicó 15 vacunas de la Verocen a privados después de 47 años de edad en adelante, fueron vacunados alrededor de 25. Otros atendidos con el tema de la escabiosis, se les dotó de jabón de ozono, material químico limpiante para lo que es los calabozos. Gotas del cuestionado Carbativir, vacunación anti-COVID-19 de antigripal, así como dotación de enseres como ventiladores y colchonetas, formaron parte de las atenciones que recibieron estos detenidos. Desde Vargas a Mi Torres, Somos Impacto, Venezuela. ¿Y cree usted que la revolución judicial para descongestionar las cárceles anunciada por Maduro se ha cumplido? Según estudios de organizaciones no gubernamentales, Venezuela se perfila como el país con la tasa de homicidios más alta del mundo. Alertan que cada 34 minutos ocurre una muerte violenta, con un incremento del 15% en el uso de armas blancas. Según el Observatorio de la Violencia, durante el año 2020 en Venezuela 11.891 personas fueron asesinadas. Sin duda, el año pasado fue más letal la criminalidad que la pandemia, pero llama poderosamente la atención el incremento del uso de armas blancas y la disminución del uso de arma de fuego. Los objetos punzopenetrantes al parecer se han convertido en el arma predilecta de los asesinos. Las riñas pasionales, ajustes de cuenta, peleas callejeras y hasta discusiones por política han terminado con heridos y muertos en la región andina del país. Solo en Táchira, en menos de 30 minutos, un bobanero alicorado en el Corozo mató a otro de una puñalada en el pectoral y en Jáuregui un sujeto acuchilló a su vecina para robarle 200.000 pesos colombianos.
Nosotros desde el Parlamento de la Avanzada Progresista estamos denunciando la situación que se está presentando últimamente en el estado Táchira ante el incremento de la criminalidad en el estado. Los índices de violencia se han disparado, ajusticiamientos, acribillamientos, asesinatos a la orden del día en la zona de frontera, en la zona montaña, en la zona sur, y vemos que no hay una acción oportuna por parte de los organismos policiales. El grito de la sociedad es que se combata la criminalidad, se incremente el patrullaje y se disminuya la matraca de los organismos de seguridad. Cargan un uniforme y no lo hacen respetar. Se han metido a ser extorsionadores, a hacer, o sea, con uniforme, a ser una persona ladrona, chora. Carecemos de cuerpos de seguridad que en verdad se preocupen por nosotros, y los cuerpos de seguridad no están ni en las calles. La disminución de las muertes violentas en 2020 son producto, según los expertos, de la emigración. ONGs sostienen que el promedio es de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta es la realidad del país caribeño. En Táchira, Marina Eglot, somos Impacto Venezuela. Y la delincuencia venezolana continúa actuando sin piedad, y es que no perdonan ni siquiera a las iglesias, que son el templo de Dios. Para los curas, esta acción significa un acto de profanación a la casa del Señor. En el occidente de Venezuela los hurtos han ido en ascenso, tanto así que se llevan desde aires acondicionados, medicinas y, peor aún, la comida que es donada por quienes van a misa para dar al más necesitado. Cometen sus fechorías entre 1 y 2 de la mañana, robaron todos los anaqueles, los vaciaron, robaron un aire acondicionado, destrozaron las puertas y los candados. Lo peor del caso es que quienes están encargados de los templos dicen que a veces no saben a dónde denunciar, ya que la respuesta que le dan en organismos de seguridad es: no tenemos patrullas. Son policías casi que de adorno, que se reducen a estar en el recinto policial y en el espacio de vigilancia que tienen allí, pero más allá de eso no tienen, digamos, los medios que debería tener un cuerpo policial, por lo menos para hacer rondas de vigilancia. Un factor clave que ha hecho que el índice delictivo esté en ascenso en Venezuela es porque con el retorno masivo de ciudadanos por la pandemia en este lote se ubican además delincuentes que en su momento pertenecieron a bandas delictivas y ahora hurtan bienes que no les corresponden, delito que, por cierto, está penado en las leyes venezolanas. Los representantes de la Iglesia Católica piden solamente misericordia a los delincuentes que cometen este tipo de actos. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Y el Reino Unido aplicó sanciones contra el presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab y Álvaro Pulido por presunta malversación de ayudas públicas en Venezuela. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno británico, ambos verán sus activos congelados en el Reino Unido, donde además tendrán prohibición de viajar para garantizar que ya no puedan canalizar su dinero a través de los bancos británicos ni entrar en el país. Reino Unido expuso que los señalados se beneficiaron de contratos adjudicados indebidamente, en los que los bienes prometidos se entregaban a precios muy inflados. Acciones que causaron más sufrimiento a los venezolanos para su propio enriquecimiento. Y Estados Unidos impuso sanciones financieras al ministro de Defensa cubano y a una unidad antimotines por la represión en las recientes manifestaciones populares en la isla, al tiempo que el presidente Joe Biden amenazó con nuevas medidas. La administración de Biden dijo que el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y la Brigada Especial Nacional del Ministerio de Interior cubano fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, lo cual les prohíbe acceder al sistema financiero estadounidense. La medida obedece a la represión de las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio. Y esta permitiría a Estados Unidos castigar a quienes hayan cometido abusos de los derechos humanos o actos de corrupción en otros países.
Y ahora nos vamos con información deportiva, porque al parecer Venezuela sí podrá transmitir los Juegos Olímpicos por señal televisiva. Esto luego de la denuncia que hiciera Nicolás Maduro sobre el presunto bloqueo del pago para adquirir estos derechos de transmisión. Nuestro compañero Sandino Ignacio Yaguare nos trae todos los detalles de este controversial tema. Amigos de Impacto Venezuela, sí, tal parece que los venezolanos sí podrán visualizar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a través de la señal televisiva del Estado venezolano, o al menos es la información que dio a entender el ministro del Deporte de la administración de Nicolás Maduro, Mervin Maldonado, a través de su cuenta de Twitter. Recordemos que fue el mismo Nicolás Maduro quien la tarde de este miércoles denunció el supuesto bloqueo del pago al comité organizador de la justa olímpica, hechos que aseguró son parte de las acciones de bloqueo financiero por parte de los Estados Unidos. Escuchemos. Venezuela pagó los derechos para la transmisión de las Olimpiadas Tokio 2020 y ahora la persecución financiera de los bancos le impide a la comisión organizadora cobrar el dinero de Venezuela. Horas más tarde sería nuevamente el ministro del Deporte de Nicolás Maduro quien confirmó la acreditación para hacerse de los derechos televisivos. La inauguración, la cual está pautada para hoy a las 7 de la mañana, hora de Venezuela, será transmitida por el canal del Estado TVS, así como el resto del certamen. Recordar que Venezuela asistirá a estos Juegos Olímpicos con una delegación de 43 atletas que participarán en 13 disciplinas. Hasta acá la información deportiva de Impacto Venezuela. Yo los dejo con mi compañera Carla Salcedo Flores. Amigos, le ponemos punto final a nuestra ronda de noticias. Recuerden que tenemos un portal disponible para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. ¡Feliz día para todos!